La comarca coruñesa de Las Mariñas tiene recortado el occidente por el mar. Y el oriente suele tener horizontes diluidos en brumas, prendidas en las frondas verdes. Se dice que esta es una tierra de ríos y de puentes, con un paisaje dominado por el agua y la vegetación. Aguas que bajan al mar desde los montes y que vuelven de la mar con las mareas. Sucesos que tienen lugar en un tiempo sin relojes y que discurren entre los tajamares de los puentes que poco a poco han configurado la comarca. La geografía española está llena de topónimos que deben su origen a un río, a una fuente o a un puente. Es el caso de Pontedeume, íntimamente unida al río que le da nombre y al puente al que debe su origen. Cada vez surgen más descubrimientos que evidencian una próspera presencia romana en el lugar. Pero Pontedeume comienza a existir en 1270, cuando el rey Alfonso X el Sabio autoriza la fundación de un núcleo urbano sobre la ría de Ares, al que concede fuero, y con él las prerrogativas y derechos que esta concesión implica. Hacia finales del siglo XIV, con la llegada de la Casa de Trastamara a la corona de Castilla, el reino se fragmentó en señoríos feudales que desafiaron al poder real y marcaron para siempre la historia. La suerte de Pontedeume quedó ligada a la Casa de Andrade, altamente beneficiada en el reparto de tierras que llevó a cabo el rey Enrique II de Trastamara en pago a la ayuda recibida en el transcurso de la guerra fratricida que lo llevó al trono. El territorio de los Andrade llegaba desde Ferrol hasta Villalba y Betanzos. Era tan extenso como el vecino feudo de la Iglesia, de forma que, por esta y otras razones, la comarca, aún hoy, está dividida en dos: Amariña dos Condes y Amariña dos Frades. Del buen y del mal hacer de los Andrade tiene memoria la villa, que al ser convertida en la capital del señorío, adquirió un desarrollo comercial y una configuración urbana destacados. Y también sufrió los ataques de los irmandiños, en respuesta a las abusivas políticas de impuestos feudales. Dos incendios habidos en los siglos XVI y XVII destruyeron casi por completo aquella ciudad de los Andrade. Con el siglo XVIII, la villa se incorporó a los tiempos modernos y fue cambiando su aspecto y dimensiones. La historia de Pontedeume está tan ligada a la de sus puentes que hace pensar, no sin cierta lógica, que esta narración debería haber comenzado hablando de ellos. De modo que, sin más demora, diremos que hubo un primer puente, presumiblemente romano, que puede que apenas fuera un badén que facilitaba el paso en las horas de bajamar. Después existió un puente de madera hasta el año 1380, en el que se terminó la construcción del puente más famoso sobre esta ría de Pontedeume o de Ares, que de las dos formas se llama. Hablamos de el Puente de los Andrade o Ponte do Porco. Este era ya de cantería, tenía casi 900 metros de largo y se asentaba sobre 78 arcos. Dos torres guarnecían las entradas, y en el centro había un hospital de peregrinos con capilla y 12 camas. Entre dos arcos, sobre los tajamares, estaban colocados los dos animales emblemáticos de los Andrade, el oso y el jabalí, adoptados después como símbolos de la villa.
Fue uno de los puentes más estratégicos del reino. Sirvió para el desarrollo del comercio, que por entonces comenzaba a exigir nuevas vías de comunicación. Era también exigencia de los peregrinos que, procedentes de Inglaterra, Escandinavia y Alemania, desembarcaban en los puertos del norte y continuaban el camino de la costa hasta Santiago. Pero sobre todo fue la manera de unir las tierras de Fernán Pérez de Andrade, que se extendían a ambos lados de la ría. A mediados del siglo XIX se construyó el actual puente de piedra con solo 15 arcos, adaptado a las necesidades de los tiempos. Ahora es el decano de los puentes de Leume y la referencia obligada para cualquier historia sobre la ciudad. Las actuales exigencias de fluidez y velocidad a las que sirve la autopista han supuesto un nuevo puente sobre la ría. Su estructura de hormigón, en la que se incorporan nuevos perfiles, trae a las aguas una apuesta de futuro por la que todo lo anterior parece convertirse en clásico y reducido a la condición de urbano. El puente del ferrocarril, más cerca de la mar abierta, une el cuello de la ría. Data de la segunda década del siglo XX y sirve de paso a los trenes que llegan a Ferrol. Frente a las costas gallegas emerge una corriente de agua fría muy rica en nutrientes, que hace de las rías lugares únicos de marisqueo. La ciudad es inconcebible sin la ría. Juntas miden su tiempo con el reloj implacable de las mareas que va marcando las horas entre las aguas de los puentes. De noviembre a febrero tiene lugar el marisqueo, que como oficio es un complemento de la economía familiar para muchas familias pontedeumesas. Cada mes de marzo se procede a la siembra de las almejas, que ahora se recolectan, y cuyo crecimiento se protege mediante viveros que el mar descubre en bajamar. La ría se puebla entre mareas, y el paisaje entre los puentes adquiere dimensiones de fiesta. En las zonas descubiertas se utiliza la azada. Donde las aguas cubren, pero se puede trabajar a pie, los mariscadores se sirven de lo que denominan espejo, un tronco piramidal de madera con un cristal embutido que sirve para ver el fondo, y del troel, un pequeño rebuey para recoger las piezas. Donde las aguas son más profundas, se trabaja con el raño desde las barcas, que no es sino un rastrillo provisto de una red y de una larguísima vara a modo de mango, con el que se peina el fondo en busca de los preciados moluscos. Se cultivan dos tipos de almejas, la fina y la babosa, que una vez recolectadas salen de la lonja para su consumo. Es un artista. Pero joder, te voy, hombre. De puta madre, vaya madre. Es lo Pero, vaya madre isto é. Não é que te fastidia. É uma vez um pouco nuda. 12.825. Muy bien. Las lonjas que el arzobispo Rajoy mandara hacer para desarrollo y mejora de su pueblo natal siguen vivas, adaptadas a otros usos en las proximidades del puerto.
en el que ya solo amarran 10 barcos de pesca que tienen que desembarcar el pescado en puertos vecinos, en cuyas lonjas se subasta. El que fue un puerto pesquero de importancia va cediendo lugar a embarcaciones de recreo que, fondeadas sin orden aparente, colorean la ría. Próximo a la cofradía de pescadores, en la plaza del mercado y en las principales calles céntricas, se establece todos los sábados un mercadillo al que llaman El Feirón, donde los productos de la tierra y otras ambrosías del país se ofrecen bajo los tenderetes de colores de los vendedores ambulantes. El río Eume hace ría entre un séquito vegetal que casi desde su nacimiento lo viene acompañando. Son las fragas del Eume, un bosque caducifolio que se ha convertido en el centro paisajístico y natural de la zona. El clima atlántico modera la temperatura de las tierras altas y permite el desarrollo de un bosque casi único en la Europa atlántica. La presencia de especies ajenas al sistema, como el eucaliptus, introducido en busca de una mayor rentabilidad económica, supone para las fragas un peligro tan cierto como los incendios. Ambos dejan a la postre un suelo desprotegido, fácilmente erosionable, en el que el bosque no siempre consigue restablecerse. Biodiversidad es un atributo que encaja perfectamente en este corredor forestal de casi 20 kilómetros que escolta al río por crestas y cañones. Los robles son la especie arbórea dominante. Van alternando espacios con olmos, madroños, abedules y castaños. Juntos tejen una inmensa alfombra vegetal que cambia de color con las estaciones. Debajo medran los helechos y las hiedras, en un suelo de raíces y de hojas donde el musgo va vistiendo lentamente las piedras. En las ruinas del monasterio de San Juan de Caaveiro habitan los fantasmas de las fragas. Fue uno de los más antiguos de Galicia. Desde el siglo VIII se tienen noticias de él. San Rosendo, prior del cenobio antes que obispo, dejó pasajes de su vida entre estas ruinas, de modo que vida y ruinas andan por bocas de lugar envueltas en visos de milagros y leyendas. Favorecido por distintos reyes, el monasterio compitió en poder y dominio con la poderosa familia de Andrade, a quien dicen las crónicas que ganaron algún pleito. Contaba con 2 iglesias románicas, de las que un ábside y este campanario compostelano sobre un escudo de España, sin duda posteriores, son lo mejor conservado. Lo que queda bajo techo en el interior de una de las iglesias
mantiene la atmósfera recogida y trascendental de las capillas románicas e invita, al menos, a la admiración del quehacer de aquellos maestros de obra que fueron capaces de legarnos, pese al tiempo, tantas sensaciones arrancadas a la piedra y en pura piedra contenidas. Dominando la ría desde la peña Leboreiro, curiosamente construido en el territorio perteneciente a los poderosos monjes de Sobrado, el castillo de Andrade marcó durante un tiempo el territorio del feudo. En su contemplación hay una decadente soledad de ruinas poderosas, en las que el musgo y la hiedra trepan por las paredes en busca del sol de los matacanes. A pesar de todo lo que sugiere, si se juzga por sus reducidas dimensiones, debió ser un puesto de vigilancia más que un castillo propiamente dicho. Pero eso sí, como ruinas, tienen las enormes dimensiones que el poder de la evocación les confiere. Frente a él, en dirección al mar, se encuentra la iglesia románica de San Miguel de Breamo, único resto del Real Patrimonio de Breamo. Esta pequeña iglesia, con 3 ábsides y planta de cruz latina, es uno de los máximos exponentes del románico en Galicia. Erguida en un promontorio sobre el mar y sobre las espaldas de la villa, es el lugar de celebración de las romerías de mayo y septiembre. Ocupando un lugar privilegiado en el centro de la villa, se yergue la Torre de los Andrade, único vestigio de lo que fuera el pazo fortaleza del mismo nombre. El resto fue derruido a principios del siglo XX. Ocupaba los terrenos del mercado y los de la actual Plaza del Conde. En la fachada principal luce, muy historiado, el escudo de la familia, que fue trasladado allí tras la demolición. En el interior, compuesto por 4 plantas, los ventanales góticos de las dependencias recuerdan la condición palaciega que tuvo la fortaleza. La Cátedra de Latinidad, hoy Biblioteca Municipal, es la más antigua de las instituciones culturales ponteumesas. Se fundó en 1580, y entre los ponteumeses que se formaron en ella se encuentra el arzobispo Rajoy. La gran fachada neoclásica con reminiscencias barrocas y las 3 torres le dan a la iglesia de Santiago cierto aire catedralicio, que quiso el arzobispo Rajoy que así fuera, cuando en el siglo XVIII mandó reconstruir la iglesia que en 1538 fundara Fernando de Andrade, cuyo escudo luce ostentosamente sobre la puerta principal. De la antigua fábrica queda la Capilla Mayor, que es un claro ejemplo del primer renacimiento gallego, donde todavía se encuentran influjos góticos. Lo mismo ocurre con el retablo, donde 8 lienzos muestran escenas de la pasión y de la vida de la Virgen. Esta imagen de Santiago sedente apareció no hace mucho en una excavación realizada en el propio templo. Su autoría se atribuye a la escuela del maestro Mateo.
El sepulcro de Fernando de Andrade luce en una hornacina lateral, donde fue trasladado desde el centro de la capilla mayor. La Iglesia de las Virtudes debe también su origen a la munificencia de los Andrade. El templo actual fue levantado a finales del siglo XVII a costas de don Andrés Copeiro y Parga, un hijo de la villa emigrado a las Américas. En el interior destaca un impresionante retablo churrigueresco, obra de Alonso González, que contrasta con la sobriedad del edificio. En la plaza del convento de San Agustín estuvo enclavado el primer cementerio de Pontedeume. Del antiguo convento solo quedan su fachada barroca y los restos del claustro, que podemos ver en la solana desde un vecino parque, que es parte de la que fue su huerta, cuyos muros llegaban hasta el mar. De convento floreciente, tras la desamortización, pasó a ser escuela, cuartel y cárcel sucesivamente. En la actualidad es la Casa de Cultura. Y para que no queden dudas al respecto de su origen, hay que decir que se debe a Fernando de Andrade. En la ciudad se mezclan elementos arquitectónicos tradicionales y modernos, unidos por el denominador común de las galerías y miradores, tan propios del litoral gallego. Un muy ilustre hijo de la villa fue el ya mencionado Bartolomé Rajoy Losada, que fue un muy notable arzobispo de Compostela, a quien se debe el Palacio de Rajoy en la Plaza del Obradoiro y algunos edificios en esta su ciudad natal. En la estrecha y asoportalada calle Real se mantiene en pie la fachada de su palacio, el Palacio de Rajoy en Pontedeume, con rasgos neoclásicos donde luce su escudo de armas. En la Plaza de San Roque o Plaza del Pan se encontraba el antiguo alfolí o almacén de sal y de granos, que se utilizaba para contrarrestar precios en épocas de carestía. Está empedrada con las piedras del antiguo hospital de peregrinos que existió sobre el puente de los Andrade. De su afán de progreso ha surgido con fuerza la escuela de hostelería, de donde salen los profesionales que el buen comer y el buen beber de la tierra exigen. Tras haber llenado el mundo de restaurantes gallegos, corresponde a estos el honor de velar por la calidad, riqueza y actualización que este, como cualquier otro tesoro vivo, requiere. Y además, les corresponde otro honor, y no de menor cuantía, en el que ellos, los maestros del mañana que aquí se forman, tendrán el placer y la obligación de seguir deleitándonos. Y nosotros, que sin duda lo iremos contando, tendremos el no menos honorable privilegio de hacer justicia a su sabiduría en nuestros paladares. Del 7 al 11 de septiembre tienen lugar las fiestas patronales en honor de la Virgen de las Virtudes y de San Nicolás de Tolentino. Es entonces cuando se montan estos araos, a los que, como es natural, la ría no es ajena.
ponen al palo para que resbalen y se